sea, todo lo que tú piensas se te agranda en la mente. Entonces, si tú todo el día, por ejemplo, estás pensando en tu debilidad, ¿qué va a pasar? Se te vuelve un gigante. Si todo lo que tú enfocas se te vuelve un gigante, entonces no permitas que la carne se te vuelva un gigante. No pienses en las cosas de la carne. Y si tú alimentas tu carne, pues obviamente que la carne va a tomar control de tu vida. Entonces terminas derrotado. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas del Espíritu, porque producen vida y paz. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Vamos a la palabra. Romanos, volvamos a Romanos. Teníamos un poco olvidado la serie que llevábamos de Romanos. Si ustedes se dan cuenta, el libro de Romanos es un libro muy organizadito, va en orden, explicando las diferentes cosas relacionadas con el Evangelio. Y llegábamos hasta el capítulo 7. Para hacerles un resumen rápido, el capítulo 1 nos habla acerca de la urgencia de predicar el Evangelio debido a la autodestrucción en la que va el mundo. Entonces es urgente predicar el Evangelio. Y esa autodestrucción del mundo se agrava si consideramos lo que dice el capítulo 2 y parte del 3, y es que el juicio de Dios va a ser inminente sobre el pecador. O sea que va a haber no solamente destrucción en esta tierra, sino una destrucción eterna. Entonces Dios ofrece un plan especial a todos los que se quieran acoger a Él, que se llama justicia de fe por medio de Jesucristo. Un plan de justicia especial. En ese plan de justicia, todo aquel que se acoge a ese plan recibe el perdón de sus pecados, recibe la justificación y recibe vida nueva. ¿Cuántos recibieron ya esa justificación, ese perdón? Muy bien, están emocionadísimos esta mañana, ¿no? ¿Dónde está mi primo, el que siempre se ríe de todos los chistes? ¿Dónde está? Y mi tía, esa que aplaude siempre hasta cuando yo digo amén, lo que sea. ¿Dónde está mi tía, la que aplaude? Gracias, tía, gracias. Ellos me ayudan siempre porque, ustedes saben, uno necesita. ¿Dónde están? Por aquí no tengo una tía que te aplaude también. ¿Cuál es? Eso, muy bien, eso, muy bien. Gracias. Ok, ya nos vamos entrando pues en forma. Entonces, la justificación por la fe. La pregunta es esta: ¿cómo me acojo a esa justicia por la fe? El capítulo 4 nos da la respuesta: a través de la fe, de creer en lo que Jesús hizo, como Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza y creyó hasta el final, hasta obtener la promesa. Entonces nos enseñaba que la fe genuina comienza, avanza y alcanza lo prometido. Una fe que dejó de ser en la mitad fe, pues nunca fue fe. Así como el amor que se acabó, nunca fue amor. Así como el oro que se volvió otra cosa, nunca fue oro, ¿no es verdad? Bueno, muy bien. Gracias, tía, por el amén. Ok. Ayúdenme, iglesia, anímenme, porque si no. Eso. Gloria a Dios. Bien. Al menos para que, pausa la grabación, al menos para que la gente de YouTube piense que somos una iglesia muy animada, ¿le parece? Y que aquí somos animados y aplaudimos y de todo, ¿sí? Bueno, muy bien, gracias. Vuelve otra vez. Ok, listo, seguimos. Y después entonces el capítulo 6, el capítulo 5 nos habla acerca de la seguridad de la salvación. O sea, nos dice que ahora que ya estamos salvos, que somos justificados en Cristo, tenemos una cantidad de cosas y estamos seguros porque en Adán estábamos predestinados a la condenación eterna, pero ahora en Cristo estamos predestinados a la vida eterna. Entonces ahora estamos en Cristo. Pero la pregunta del capítulo 6 en adelante es tremenda, porque dice: y ahora que estamos en la gracia, entonces seguiremos pecando. Y el apóstol Pablo dice: de ninguna manera, porque ya estamos muertos, ¿se acuerdan? Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Dígalo conmigo: yo estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios. Yo ya estoy muerto al pecado, vivo para Dios. Y en el capítulo 7 el apóstol Pablo terminaba en una tremenda crisis que se resuelve en el capítulo 8, que es el que estamos viendo hoy. Déjeme pintarle rápidamente el asunto. Antes de eso planteemos el tema de hoy. El tema de hoy es 4 claves para vencer la carne. Ayer escribí eso en Instagram, y una persona me preguntó: por eso es que esta dieta, pastor, por lo de la carne. No estoy pensando en ese tipo de carne, ¿no es verdad? Estoy pensando en la carne, que es la naturaleza pecaminosa. O sea, el poder del pecado dentro de mí se llama naturaleza pecaminosa. Entonces, aunque ya está vencida, está, digámoslo así, está ahí como en proceso de hacernos creer que no lo está.
Entonces te voy a dar 4 claves para que la mantengas en su lugar, para que la pongas en su lugar, para que esté vencida. Amén. ¿Le gusta el tema o no? Bien. Entonces, el gran planteamiento que venimos tratando es este: la gracia no es un permiso para pecar. La gracia, estar bajo la gracia, no es un permiso para pecar. Por el contrario, la gracia es poder para vivir en santidad. El resultado natural de toda persona que recibe la gracia es vida en santidad. Les voy a explicar lo siguiente rápidamente, y eso lo voy a ampliar en otra prédica más adelante de Romanos. ¿Sabe por qué mucha gente cree que la gracia es un permiso para pecar? Porque la ecuación requiere otra parte, que es la que Pablo nos ha estado hablando en el capítulo 6 y 7. La ecuación incompleta es así: recibe la gracia y el amor de Jesús, y entonces ya, con eso tienes todo. Entonces el resultado de esa ecuación es libertinaje. Dígalo conmigo: gracia y amor igual libertinaje. Tremendo, ¿sí o no lo que estoy diciendo? Piénselo. Cuando le hablan solo de gracia, usted termina en libertinaje. Y entonces, ¿cuál es la ecuación completa? La ecuación completa es gracia. Dígalo conmigo: gracia más señorío de Cristo igual santidad. ¿Notó la diferencia o no la notó? Cuando le decimos a la gente simplemente recibe a Jesús y recibe las bendiciones de Jesús y recibe todo lo que Jesús te quiere dar y sigue viviendo como quieras, ¿eso en qué termina? Libertinaje. Pero cuando predicamos el evangelio completo, lo voy a aclarar más adelante, el evangelio completo es: recibe por gracia, pero la gracia te introduce al señorío de Cristo. Es decir, que toda persona que está bajo la gracia entra a renunciar al gobierno de su propia vida y ahora está bajo el gobierno de Cristo. Mi vida le pertenece a Cristo. Entonces eso resulta en santificación. Dígalo conmigo: gracia más señorío de Cristo igual santificación. Denle un fuerte aplauso al Rey. Muy bien. Vamos bien. Ok. Ahora, lo que plantea el capítulo 7, y así termina, es que si tú te enfocas o quieres vivir en santidad a través del esfuerzo humano, vas a salir frustrado. O sea, si tú dices voy a poner lo mejor de mí. El apóstol Pablo termina así el capítulo 7. Mire conmigo, capítulo 7, a ver si lo tengo por acá. Capítulo 7, el versículo 21, dice así: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ¿qué dice? Me deleito en la ley de Dios. O sea, yo de verdad quiero agradar a Dios, intento hacerlo. Es más, estoy leyendo la ley, estoy obedeciendo la ley, estoy metido en la ley y trato de hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando lo hago? Dice: pero así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, hay una ley del pecado que está en mis miembros y no la puedo vencer. Entonces dice, versículo 24, mira la frustración. A ver si lo puedo poner acá. Dice: miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, él ve como su cuerpo, su carne, todo el tiempo le está llevando a muerte. Entonces dice: miserable de mí. Cada vez que intento hacer algo bueno, termino mal, frustrado, no lo logro. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es lo que produce la religión. La religión, llámese como se llame, va a llevar a la gente a este estado. Con mi mente sé lo que debo hacer, pero termino haciendo otra cosa.
porque tengo una ley que está dentro de mí, que es la carne. Diga al que está al lado así, dígaselo: si sigues en una religión, vas a vivir frustrado. No, pero no se paren, tranquilos que ya viene la respuesta. Dice el apóstol Pablo: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que está pensando Pablo, antes de ser cristiano, esta era su frase: yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, en el capítulo 8 encontramos un himno de victoria. El capítulo 8 es una de esas cimas teológicas. Es el capítulo que nos va a llevar no solamente a comprender cómo vencer la carne, sino que nos va a llevar a comprender el poder que tenemos como hijos de Dios y al final la gloria que nos espera como hijos de Dios. El capítulo 8 de Romanos es uno de esos pasajes que vamos a estar explorándolo poquito a poquito en estos domingos que vienen, pero es glorioso. La primera parte que quiero trabajar contigo, del versículo 1 al versículo 9, es 4 claves para tener victoria sobre la carne. 4 claves para tener victoria sobre la carne. Así que los que están anotando o los que están tomando fotos a la pantalla, por favor pendientes. Bueno, amén. ¿Les gusta el tema o no? ¿Les parece atractivo? Tía, ¿te gusta el tema? Bien, gracias. Muy bien. Ok. Mi tía de por acá no me funcionó muy bien. Tía, ¿te gusta el tema? La de por acá tampoco me gusta. Tía, ¿te gusta el tema? Ya está bien. Ok, gracias. Muy bien. ¿Listos? 4 claves para vencer la carne. Primera, aquí está la primera. La primera clave para vencer la carne es esta. Dígalo conmigo: ahora tenemos una nueva posición. Dígalo fuerte: ahora tenemos una nueva posición. Eso está en Romanos 8, capítulo 1. Romanos 8:1. Ahora tenemos una nueva posición. ¿Ustedes se acuerdan lo que les enseñé un día sobre 4 P's de la santidad? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan que había santidad previa, santidad posicional, santidad práctica y santidad perfecta? ¿Recuerdan eso o no? ¿Se acuerdan que les dije que la santidad posicional era lo que Cristo había hecho por nosotros y donde nos había colocado, y que de esa santidad posicional salía la santidad práctica? Es decir, si yo creo en la santidad posicional, creo en lo que soy, eso que creo que soy es como, yo se los expliqué un domingo y les dije que eso era más o menos como el mismo concepto que se maneja de autopercepción. ¿Recuerdan? Que usted puede autopercibirse de acuerdo a su propio razonamiento, que usted puede percibirse de acuerdo a lo que el diablo le dice, o usted puede decidir percibirse de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Recuerdan? Bueno, de eso le estoy hablando. Que Dios dice algo sobre ti y tú lo crees, y de ahí en adelante tú vives bajo esa fe. Yo soy lo que Dios dice que soy. Dígalo conmigo: yo soy lo que Dios dice que soy, y yo tengo lo que Dios dice que tengo. ¿Y qué dice Dios sobre mí? Miren lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, noten esto: ahora, es decir, no lo que yo vivía bajo la ley, sino ahora que soy cristiano, ahora que conocí a Cristo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto significa, escúchelo, esto significa que en esta nueva posición que tengo ahora en Cristo, ya no tengo condenación. No sé si lo puedes ver. Soy libre de condenación. Y me colocó en una posición poderosa, y es que ahora ya no estoy conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mira esta frase: en Adán, cuando estaba en Adán, es decir, antes de ser cristiano, yo estaba predestinado. ¿A qué estaba predestinado? A la condenación. Toda persona que está en Adán está predestinado a la condenación. Pero ahora que estoy en Cristo, estoy predestinado. Es más, ya estoy en la vida eterna. ¿Lo creen o no lo creen? Si lo creen, denle un fuerte aplauso al Rey.
El otro pensamiento que tengo acá es este. Mira, 3 cosas que ahora tengo. Yo quiero que me hagas un favor, convirtámoslas. ¿Ustedes han visto esas personas que hablan de mantras? De repetir mantras. Dicen, repite este mantra para que... Bueno, no vamos a hacer mantras, porque nosotros somos cristianos, pero vamos a hacer una declaración de fe. O sea, esto es lo que Dios dice que yo soy. Yo quiero que usted lo repita y lo crea en el nombre de Jesús. Repitamos esta frase que está ahí 3 veces, ¿le parece? Vamos a regresar. 1, 2, 3, dígalo así. Ya no estoy condenado. Ya no estoy bajo la carne. Ahora estoy bajo el Espíritu. Una vez más. Ya no estoy condenado. Ahora no estoy bajo la carne. Ahora estoy bajo el Espíritu. Tercera vez. Ya no estoy condenado. Ya no estoy bajo la carne. Ahora estoy bajo el Espíritu. Si Dios dice que esta es mi posición, esta es mi posición. Pero tú le preguntas a la gente, ¿tú estás bajo la carne o bajo el Espíritu? Y dice, no, yo estoy bajo la carne. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué esta mentira? Es que entiéndeme, estoy bajo la carne. ¿Comprendes? O sea, nosotros mismos nos atamos porque nosotros mismos no creemos en lo que ya somos. ¿Por qué? Yo hablaba con un hombre que no puede con los casinos, sigue jugando casino, y yo le hablo y le digo, hermano, ya no más casino. Y él dice, es que entiéndeme, yo estoy bajo la carne. No puedo, yo estoy bajo la carne. Y es que yo sé que en el próximo, ahora sí ya voy a ganar, pastor, y te voy a traer el diezmo. Yo digo, no quiero ese diezmo. Es que una vez él ganó, o sea, él fue y jugó, ganó, y entonces dijo, wow, gloria a Dios, Dios me provee a través del casino. Entonces empezó a meter y ya ya vendió todo, ya están. Hermano, no más casino. Dice, entiéndeme, es que estoy bajo la carne. Entonces no sé si te das cuenta que eso que tú confiesas es lo que terminas viviendo. Yo no te estoy hablando de la confesión positiva loca. Te estoy hablando de confesar lo que Dios dice que soy. Y si Dios dice que ya no estoy bajo condenación y que ya no estoy bajo el espíritu, vuelvo a repetir otra vez. Y si Dios dice que no estoy bajo condenación, y que ya no estoy bajo la carne, sino que estoy bajo el Espíritu, así es. Así es. ¿Lo crees o no? ¿Lo crees? Créelo en lo profundo de tu corazón. Muy bien. Entonces la primera clave es posición. Tengo una posición ahora con la que puedo vencer la carne. Ya Dios me cambió de posición. Antes, cuando no era cristiano, estaba dominado por la carne. Ahora que soy cristiano, estoy dominado por el Espíritu. ¿Cuántos quieren tocar el templo de Dios? ¿A ustedes les gustaría tocar el templo de Dios? Toca a la persona que está al lado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Esta persona es el templo de Dios. Entonces ahora ya no es... ¿El templo de Dios está bajo la carne? No, el templo de Dios está bajo el Espíritu. Todo templo está sellado por el Espíritu. Tú también, díselo al que está al lado, cabezón, no más la carne. Tú estás sellado por el Espíritu. Ok, muy bien, avanzamos. Segunda clave. Dice así: Dios nos ha dado todo el poder. Dios nos ha dado todo el poder. ¿Lo creen? Es que ¿sabes qué pasa? Nuestro problema es un problema de incredulidad. Nosotros no le creemos a la palabra. Leemos esto. Le garantizo que si yo pongo esta frase, cualquiera de estas frases las pongo en Instagram, te garantizo que hay una cantidad de gente ahí debajo que me va a decir, no es verdad, no nos ha dado el poder, porque no sé qué, por aquí, por allá, no tengo el poder, soy débil, soy carnal, estoy en pecado. Yo digo, pero así es la gente, ¿sí o no? El problema es que nos ha dado el poder y no lo creemos. Dice el versículo 2, porque la ley, escucha esto, la ley del Espíritu de vida, o sea, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado.
¿Usted se acuerda lo que dijo Pablo sobre la ley de Moisés en el capítulo anterior que leímos? Decía: yo intento con la ley vencer mi carne y no puedo, y termino vencido por esta ley. Pero ahora dice Pablo: les tengo noticias. Hay una ley que sí vence la ley de la carne, y es la ley del Espíritu. Y ya la tenemos nosotros. Estamos bajo la ley del Espíritu. Dígalo conmigo: yo tengo el poder. O sea, la religión funciona así. La religión intenta que tú con esfuerzos humanos venzas a tu carne. Disciplinas, cosas que parecen buenas, prohibiciones, mandamientos, reglas. ¿Y en qué termina esa persona? Pues en que no puede, porque es que la carne no puede vencer a la carne. O sea, por decirlo de una forma, la gravedad no puede vencer a la gravedad. ¿Cómo se puede vencer a la gravedad? Con otra ley. La ley de la aerodinámica, por ejemplo, por lo menos temporalmente, puede vencer la ley de la gravedad. Entonces, no intentes vencer la carne con la misma carne. Tienes que usar algo mucho más poderoso. Eso más poderoso ya lo tienes. Se le tiene. Es un poder superior. ¿Y cuál es ese poder superior que tenemos? Es el Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. ¿Sabes? El gran pecado de los cristianos evangélicos es que los cristianos evangélicos se olvidan que ellos son templo del Espíritu Santo. Usted va a notar lo siguiente. ¿Han escuchado canciones como ven conmigo a la casa de Dios? Celebraremos juntos su amor. Es una herejía. Yo no voy a la casa de Dios. Yo soy la casa de Dios. ¿Me entiende? La persona religiosa piensa que va al templo. Es una herejía. Yo no voy al templo, yo soy el templo. En el Nuevo Testamento no vamos a templos. El templo era un concepto de la presencia de Dios del Antiguo Testamento. Pero ahora el templo somos nosotros. Entonces, donde estamos está la presencia de Dios en nosotros. Pero nosotros solo tenemos al Espíritu Santo para el momento en que el pastor dice: vamos todos a orar en lenguas. Entonces la gente empieza: salta la baranda, saca la babita, sí, Rambo, saca la bazuca, Shakira, mamachita, no sé qué, así todos. Yo sé. Pero, hermanos, eso es como, digamos, como tener un carro que nunca prendes y solamente medios metes la llave y la prendes en el garaje. O sea, usar un momentito al Espíritu Santo en el sentido de orar en lenguas y eso es mínimo. Lo que el Señor quiere es que tú y yo vivamos en el poder del Espíritu 24 horas, 7 días a la semana. Que lo tengas en cuenta en todo. En las mañanas deberíamos levantarnos y decirle: buenos días, Espíritu Santo. Deberíamos, por ejemplo, decirle: Espíritu Santo, ¿me acompañas a cocinar? Vamos a cocinar. Espíritu Santo, hoy tengo una reunión a las 9 de la mañana con la junta directiva del Banco Central. Vamos a usar el poder que tenemos para definir los intereses de toda Colombia y de América Latina. Vamos a clavar, no mentiras, vamos a hacer una cosa ahí. Dame sabiduría, Espíritu Santo. Dame las palabras. Dependo de tu poder. Espíritu Santo, a las 5 me encuentro con la chica que estoy conquistando. Ayúdame, Espíritu, dame las palabras. No sé si me entiendes que el Espíritu Santo debe ser la fuente de poder en todas las cosas que hacemos. Pero nuestra cosa es que solo pensamos en el Espíritu Santo aquí en este lugar. El Espíritu Santo tiene que ser permanente, 24 horas, 7 días a la semana. Porque solo en el poder del Espíritu podemos vencer la carne. ¿No has podido vencer la carne? Llénate del Espíritu. Embriágate con el Espíritu. Mantente borracho, pero del Espíritu Santo. Mira, el Espíritu Santo es tan poderoso porque
Una vez estaba yo en Corea, me acuerdo que hice una locura en Corea. Me paré así en el culto de las 8, casi me caigo cuando hice esto. Una señora que estaba aquí al frente gritó. Y yo, se imagina la noticia después: pastor evangélico aplasta miembro de su iglesia. Hubiera sido tremendo, ¿no? Mejor no me paro ahí. Me paré así en Corea y empecé a hablar con mi lengua pensando, aquí hay gente de muchas naciones, de pronto alguien habla mi misma lengua, entonces a ver si me entienden. Y empecé a gritar, así todo como un loco. Y de pronto empecé a predicar. Entonces cuando hablé en lenguas, gente se fue atraída y llegó. Y luego empecé a predicar ahí en ese lugar. Y yo después pensaba por la noche en el hotel, hey, yo soy la persona más tímida de este mundo. ¿Cómo me pude parar a hablar ahí? ¿Cómo me pude parar a hablar ahí? ¿Cómo es que el Señor me ha usado a veces en momentos donde me pone a orar por gente en situaciones? ¿Cómo es que cada domingo me puedo parar a hablar delante de esa gente, de esa hermosa iglesia? Y al final es por el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo quita nuestras limitaciones y nos hace naturalmente sobrenaturales. Gracias, tía, por el ánimo. No sé si me van a entender. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es solo para cantar, no es solo para estar aquí en la iglesia, no es solo para pasar un buen momento. El Espíritu Santo debe estar con nosotros y a través de nosotros todos los días en todo lo que hacemos. Es el Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al Espíritu Santo. ¿Vamos bien o no vamos bien? Ok, tercera clave. Jesús le quitó el poder al pecado y nos dio el perdón. ¿Notan que todas están por P? Jesús le quitó el poder al pecado y nos dio el perdón. Yo diría que más allá que el perdón, nos dio también el poder para vencer el pecado y nos justificó. Miren lo que dice el versículo 3 y 4, capítulo 8, versículos 3 y 4. Dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, escucha esto, condenó al pecado en la carne. O sea que el pecado que se ve tan grande ya fue condenado en la carne del Señor Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo venció al pecado. Déjame decirte algo. Jesús vivió en esta tierra. Él era 100% Dios, pero vivió en esta tierra como 100% hombre, no usando su deidad. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo hizo Jesús para vencer el pecado aquí en la tierra? Por el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que está disponible para ti y para mí es el Espíritu Santo por medio del cual Jesús venció el pecado. Y una vez que Jesús venció el pecado, dice el pasaje, dice, ya le quitó mira lo que dice: Jesús ya le quitó el poder al pecado en su carne. Una vez que Jesús ya le quitó el poder al pecado en su carne, dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, Él ya cumplió la ley, Él ya vivió la justicia de la ley y ahora nos lo transmite a nosotros. En otras palabras, significa que ya estamos perdonados y que ya estamos justificados y que toda la justicia de la ley nos ha sido entregada. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una de las grandes armas que va a usar el diablo para atarnos al pecado es que el Satanás va a estar recordándonos nuestros pecados y llevarnos a vivir en culpa. Mira cómo funciona Satanás. Satanás va a estar todo el tiempo trayéndote la culpa de las cosas que has hecho. Satanás todo el tiempo va a estar trayéndote los recuerdos de lo que hiciste. Y esa es la forma de mantenerte cautivo para que sigas pecando. Hay personas que están ya, que quiero, Señor, quiero salir del pecado, y de pronto empieza a recordar el pecado y el Satanás le empieza a mostrar: mira lo rico que era, pero mira la culpa que sientes, pero mira lo rico que era, pero mira la culpa que sientes, y terminas enredándote y ¡pum!, de nuevo en el pecado. Yo sé de personas que están en su oficina trabajando, de pronto de un momento a otro les viene un pensamiento y se acuerdan de un ambiente
Yo sé de una chica, por ejemplo, que así en medio de su oficina, de estar trabajando, era maestra de nuestra iglesia infantil, funcionaba tan linda allí, y de un momento a otro recordó cuando estaba en las ollas, recordó cuando metía droga, recordó lo que se sentía, y empezó a pensar y pensar en eso. De un momento a otro dijo: voy al baño, y se fue y terminó en la olla metida. ¿Cómo puede ser posible eso? Porque el diablo la engañó trayéndole los recuerdos y la culpa. Y al que no ha vivido algo, el diablo lo engaña es con la curiosidad. ¿Qué se sentirá hacer tal cosa? ¿Qué se sentirá hacer esto? Entonces tú tienes que afirmarte hoy en el nombre de Jesús en que tus pecados ya han sido perdonados. Escúchame esto. Dos cosas que te voy a decir sobre este punto. Primera, cada vez que el diablo o tu propia mente te traiga recuerdos de las cosas que hiciste y que te avergüenzas, vas a decir: no fui yo, fue mi viejo hombre, yo estoy perdonado. Dígalo conmigo: no fui yo, fue mi viejo hombre, yo estoy perdonado. Y la segunda cosa que vas a decir cuando venga ese momento es que vas a declarar: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y Cristo no volvería a la olla. Cristo no haría esto, porque ya no vivo yo. Dígalo conmigo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ahora sí, dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. O sea, tenemos el paquetico completo, ¿no le parece? Tenemos una nueva posición, tenemos el poder del Espíritu Santo, tenemos el perdón del Señor y su vida, su misma vida en nosotros. Entonces el tema es creerlo y mantenernos creyéndolo. Es una disciplina diaria personal. La cuarta cosa que ya más o menos la mencioné, la cuarta clave, ya más o menos la mencioné, pero estudiémosla un poquito más, es esta. Ahora debemos enfocar nuestro pensamiento. Nota que ahora en esta parte de la carta, en esta parte del texto, el apóstol Pablo nos anima a cambiar nuestra manera de pensar. Es decir, lo que está más o menos mostrando el apóstol Pablo es que el pensamiento ahora te puede jugar buenas o malas pasadas. ¿Qué hacer con el pensamiento? Miremos el versículo 5. Versículo 5 dice así: porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. ¿Es verdad o no? Por ejemplo, ¿en qué piensan los de la carne? Por ejemplo, el martes se les pasa el guayabo, ¿sí o no? Hasta el martes están tratando el guayabo con trago. El miércoles es el día de descanso. ¿Y el jueves en qué están pensando? Dicen: hoy es jueves, empezando por ahí. Que si un cristiano no debería decirlo, ¿sí o no? Hoy es jueves, ¿y qué voy a hacer hoy? Empiezan todo el día a pensar y enfocarse en cómo agradar las obras de la carne, cómo agradar a su carne, y vive para su carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero, dígalo conmigo, pero los que son del Espíritu, ¿en qué pensamos? ¿Se acuerdan que Él ya nos cambió de posición? Ya no estamos bajo la carne, ahora estamos bajo el Espíritu. Entonces, ¿en qué debemos pensar nosotros? En las cosas del Espíritu. Es que aquí hay un principio. El principio es este: lo que enfocas en tu pensamiento. Aquella cosa que tú enfocas en tu pensamiento se convierte en algo grande para ti. No sé por qué pasa eso. Un ejercicio que podríamos hacer aquí para demostrarlo es este: piensa en el color rojo. Cierra los ojos y piensa en el color rojo. Piensa en el color rojo. Piensa en el color rojo. ¿Ya pensaste en el color rojo? Ahora hazme un favor, voltea a mirar a la gente a tu alrededor, a ver qué ves. Voltea, mira a la gente. ¿Qué estás viendo? ¿Te diste cuenta que ahora estás viendo toda la cantidad de gente que se vino de rojo hoy? ¿Y eso que hoy no juega Santa Fe? ¿O sí juega hoy? Lo siento, en serio, lo siento mucho.
¿Ves gente de rojo ahora por todos lados? Dices, ¿pero qué pasó? Se te agrandó porque pensaste en eso. O sea, todo lo que tú piensas se te agranda en la mente. Entonces, si tú todo el día, por ejemplo, estás pensando en tu debilidad, ¿qué va a pasar? Se te vuelve un gigante. Si todo lo que tú enfocas se te vuelve un gigante, entonces no permitas que la carne se te vuelva un gigante. No pienses en las cosas de la carne. Mira el versículo 8 y 7, dice así. Versículos 6 y 7 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mira, las cosas del mundo producen muerte, las cosas del espíritu producen vida y paz. Entonces tú te pones a pensar en las cosas de la carne y terminas en muerte. ¿Quieres pensar en las cosas de la carne? Ponte a oír un reggaetón. ¿Sí o no? Tú te pones ahí a hablar, por ejemplo, te pones a hablar con tus amigos, y tus amigos del trabajo, de la universidad, están echando chistes verdes. Y al principio tú estás ahí con ellos y y después, no, en serio, y hasta cuando te das cuenta, tú también estás hablando lo mismo y estás alimentando tu carne. Y si tú alimentas tu carne, pues obviamente que la carne va a tomar control de tu vida. Entonces terminas derrotado. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas del espíritu, porque producen vida y paz. ¿Cuáles son las cosas del espíritu? ¿Cuáles son las cosas del espíritu? Deberíamos estar, en vez de pensar en el rencor, en el odio, deberíamos estar pensando en el amor, en el perdón, en la oración, en su palabra, en los diseños de Dios. Estar todo el día pensando en las cosas del Señor, cómo ser excelente en mi trabajo, cómo servir mejor a la gente, cómo ser más amoroso. O sea, las cosas de Dios debe ser lo que ocupa mi mente. Las cosas de Dios, no las cosas de este mundo, las cosas de Dios. Las cosas del mundo producen enemistad contra Dios. Hay muchas cosas que la gente está diciendo que son enemistad contra Dios. Las cosas del espíritu producen intimidad, intimidad con Dios. Mira lo que dice el versículo siguiente. Dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, es una derrota impresionante. Sería muy triste que alguien tenga una posición, tenga el poder del Espíritu Santo, tenga el perdón y la vida de Cristo, tenga un nuevo pensamiento y esté en derrota. Sería muy triste, porque tienes todo para vencer. Pero dice el versículo siguiente, antes de leerlo, dice: el que se enfoca en las cosas del mundo no puede agradar a Dios. Mira el versículo siguiente. Ay, debemos enfocar. Ok, aquí está. Mas vosotros, ¿qué dice? No vivís según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, lo natural en nosotros debería ser fluir en las obras del Espíritu, en los pensamientos del Espíritu. ¿Por qué no terminamos en oración un momentito? Terminemos en oración. Tenemos todo para vencer. ¿Podrías hacer 4 declaraciones mientras oramos? La primera declaración que quiero que hagas es esta. Mientras oramos, declara en tu corazón así: di: tengo una nueva posición. Ya no estoy bajo condenación. Ya no estoy bajo la carne. Ahora estoy bajo el Espíritu.
¿podrías en el nombre de Jesús orar en este momento, creyéndolo, que ahora yo tengo el poder? Si lo puedes decir así: yo tengo el poder. Esta adicción no es más grande que yo, porque yo tengo el poder. Yo tengo el poder del Espíritu Santo, el mismo poder que actuó en la creación, el mismo poder que no permitía que los sacerdotes entraran al templo cuando se inauguró el templo de Salomón. Era tan grande la gloria que estaba allí que los sacerdotes no podrían entrar. No podían, la gloria no se los permitía. Esa misma gloria, ese mismo poder está en mí. El mismo poder que estuvo en Jesús, el templo de Dios viviente, es el mismo poder que habita en mí, que soy parte de ese templo, de ese nuevo templo, de su iglesia, que soy de la familia del Padre, y soy del cuerpo del Hijo, y soy templo del Espíritu que está en mí. Yo tengo el poder. Vamos, decláralo sobre cualquier circunstancia o tentación que estás viviendo. Di: yo tengo el poder. Yo tengo el poder para vencer la pornografía. Yo tengo el poder para vencer la masturbación. Yo tengo el poder para vencer el adulterio. Yo tengo el poder para vencer la fornicación. Yo tengo el poder para vencer cualquier cosa que el diablo me quiere convencer que es más grande que yo. Yo tengo el poder para vencer el cigarrillo. Yo tengo el poder para vencer la borrachera. Yo tengo el poder para vencer los malos negocios. Yo tengo el poder del Espíritu Santo en mi vida. Yo tengo el poder. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Yo tengo el poder. Señor, lléname con tu Espíritu más. Enséñame a llenarme con tu Espíritu todos los días, Señor. Gracias por tu perdón y por darme la vida de Cristo, que ahora vive Cristo en mí. No voy a obedecer más a la carne. Voy a obedecer a esa vida de Cristo en mí. Gracias por perdonarme mis pecados. Gracias por satisfacer la ley en mi lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Vamos, iglesia, ore con esta frase bien fuerte. Vamos, iglesia. Señor, disciplina mis pensamientos. Ayúdame a enfocarme en las cosas que tengo en ti. Quiero cambiar mi forma de pensar. No quiero pensar más como piensa el mundo. Yo quiero pensar como tú piensas. Ayúdame a leer tu palabra. Ayúdame a orar todos los días, a hacer el tiempo con Dios todos los días sin interrupción alguna. Que tu palabra transforme mi forma de pensar y que yo me mantenga ocupado pensando en las cosas del Espíritu. Yo tengo el poder para cambiar. Yo tengo victoria sobre la carne. Es una realidad. La carne está vencida. Yo saldré vencedor. Dígalo conmigo: la carne está vencida y yo saldré vencedor. Una vez más: la carne está vencida y yo saldré vencedor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor.